La reciente inauguración del Hospital del Cerro abrió una serie de polémicas, o generó una serie de polémicas ya desde su construcción. Y para hablar en primera mano de cuáles son las personas, sobre las personas que lo usan, estamos recibiendo con muchísimo gusto a integrantes de la asociación con la Organización de Usuarios de Salud del Oeste de Montevideo. Ya le damos la bienvenida a Jorge Bentancur y a Ricardo Larrañaga, gente que hace muchísimos años que está a la vuelta en esta organización buscando soluciones, ¿no? y mejor tratamiento sanitario a la zona. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Sí, hace 18 años que existe la Organización de Usuarios de la Salud. Un poco bienvenido todo lo que se haga por la salud para el cerro, pero siempre y cuando no se tire abajo lo que es el primer nivel de salud. El primer nivel de salud que nosotros vamos a hablar mucho es las policlínicas, claro. O sea, lo que está más cerca de la gente. El que me siento mal, me duele la garganta, eso, ¿qué me pasó? El que dice, tengo acidez en el estómago, si tengo un médico cerca, puedo consultarlo, y no el no tener un médico y después ir con una úlcera al médico, ¿no? O no tener pediatra. Yo me acuerdo que hace ya un par de años había carteles de que no hay pediatras, yo no sé si era un 23 de diciembre o tal. Jorge, no está bien, están en contra del hospital, está en funcionamiento. Ayer nos enteramos que hay algunas camas que están de internación que están recién ocupándose. ¿Cómo ven ustedes este funcionamiento? Lugar, pensamos que no hay una planificación la cual haya determinado un objetivo para lo cual instalar un hospital allí. Nosotros ya desde el arranque hicimos un diagnóstico participativo con los vecinos en los barrios, o sea, hicimos 9 recorridas por las distintas subzonas, Casabó, Cerro Norte, Santa Catalina, Pajas Blancas, preguntando problema, propuesta y con qué actores vamos a trabajar. Y ahí luego pusimos en junta a los 300 vecinos que participaron y se hizo un plan. El problema primero que salió era la desnutrición en los niños y se planteó en el plan un programa en el cual se creó la red de primera infancia con los otros actores que hoy por hoy, hace 17 años que está funcionando. Y están 40 organizaciones sociales que existen en la zona de salud y de educación de 0 a 3. Así trabajamos con todos los actores que trabajan en el territorio con esa problemática, claro. Que es una zona que la cuna del país, nace el 10% de los niños y niñas y el 50% nacen en hogares pobres. Otro de los problemas, las adicciones, se creó Mi Cerro Sin Droga, por decir. Y después salud mental, etc. Y ustedes, como ustedes decían, hace muchos años que vienen haciendo este trabajo. Me imagino, no sé, como usuarios, que haya un hospital puede ser bienvenido. ¿Por qué generó tantos problemas y digo que no está funcionando, no atiende las problemáticas que hay? Que hace poco nada más la Universidad de la República dio a conocer esos grados de niños que en 20% de los hogares con niños no hay días que no comen. Es decir, ¿no soluciona en algo la existencia de este hospital en la zona? Bueno, justamente recientemente en el Paraninfo de la universidad se presentó una encuesta de inseguridad alimentaria de Municipio A que realizó el programa APES con la Escuela de Nutrición, en el cual nos da, por ejemplo, como datos, que el 20%, ante la pregunta si algún integrante de su familia no comió algún día, un 20% contesta que sí, que hay días que no comieron en todo el día, no tomaron leche, nada. Y un 40% dice que el ingreso que tiene no es suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación. Luego también dice que el 54%, con 4% de los que tienen problemas de salud mental nunca vieron un médico. Y no tenemos un psiquiatra en toda la región. O sea, la unidad ejecutora no tiene un psiquiatra. Por eso pregunto, nosotros esos datos los fuimos dando, fuimos a la universidad, si la existencia del hospital
¿solucionan algo o atienden esas problemáticas? Esa es mi pregunta. Sí, el tema es que el hospital soluciona cuando el tema ya es grave. Ajá. ¿Sí? Si nosotros tenemos policlínicas cerca de la gente, soluciona el problema cuando empieza a presentarse. Entonces, y hoy esas policlínicas no están. Hay dos cosas. Evita sufrimiento a la persona y evita costos más elevados a la salud. Digo, o sea, si atendemos a la salud cuando recién empieza a deteriorarse, es distinto cuando hay que usar un quirófano o hay que usar aparatos o medicamentos, ¿no? Entonces, digo, nosotros el problema que vemos es que el primer nivel, o sea, las policlínicas, hay algunas que se han cerrado, hay algunas que funcionan algunos días a la semana, no tienen toda la cantidad de médicos necesarios, no hay medicamentos. Entonces, digo, de alguna manera una inversión tan fuerte en un hospital en el Cerro debilita todo lo que son esas redes de policlínicas que están cerca de la gente. ¿No mejora la salud, la atención de salud en el Cerro o en la zona? No mejora la oeste. atención de salud primaria como debe ser, digo. Y bueno, agrava los temas y agrava los costos también. ¿Sí? Nosotros necesitamos son especialistas que puedan consultarse. No puede ser que un fonoaudiólogo demore 2 años en atender a un niño. Imagínate un niño de 3 años. Dentro de 2 años tiene 5. Digo, hay una cronificación, se hace crónico el problema que tiene el niño en ese tiempo. Ese espacio no lo gana después. Claro. ¿Cuáles son las demandas más insatisfechas? Hablamos de salud mental. Problema de salud mental. ¿No hay psiquiatras? ¿No hay psiquiatras en la atención? No hay ningún psiquiatra. O sea, cuando había uno, la gente iba a las 10 de la noche a la Policlínica de Maracaná Sur, que es la puerta de entrada de los nuevos ingresos, para ver si pescaban los 2 números nuevos que daban, o sea, hacían toda la noche cola para ver si llegaban a ese ingreso. Ahora, por ejemplo, hace poquito tiempo que se anunció la apertura de la Casa de Desarrollo de la Niñez, que en realidad antes existió Serenar o el DIME, digo, similares, lo cual pensamos que nos iba a resolver, por ejemplo, las listas de espera, que los niños esperan un fonoaudiólogo 3 años. O sea, como decía, un niño de 2 años, ya cuando 3 años se le fue la vida y ya es crónico. O sea, porque no lo atendieron. El doble de su vida casi. Lo ideal es evitar que la gente se enferme. Por eso ninguna biblioteca entra de hacer un hospital en ese lugar de segundo nivel, porque nosotros que estuvimos desde el inicio, que se armaron las leyes de la reforma salud, los planes, estuvimos en la JUNASA, donde se controla cómo se van a distribuir los recursos, y hoy está ausente los usuarios porque no participan. O sea, estuvimos reunidos con el ministro Salinas cuando cerró todas las policlínicas y los convencimos y reabrió cuando la pandemia, porque habían cerrado todas las policlínicas y ahora las ¿cuántas mandó están reabrir. en funcionamiento? ¿Cuántas están en funcionamiento de esas? Hay como 25 más o menos. 25 o sea, hay policlínicas había originalmente, en funcionamiento debe haber 20 en este momento, pero además una policlínica, si vos te imaginas una policlínica, funciona todos los días y tiene médico, enfermera. No, las policlínicas que están abiertas funcionan algunos días a la semana con algún médico y alguna enfermería, ¿no? Entonces, ese es el problema grave. Nosotros como usuarios trabajamos sobre los determinantes de la salud, o sea, es lo que hay que hacer en la atención primaria de la salud, trabajar sobre aquellas cosas que provocan que la salud se pierda. Entonces, trabajar en lo que es promoción de salud, trabajar, por ejemplo, en policlínico odontológico. Hace 30 años que tenemos en el Cerro un policlínico odontológico que era comunitario de la Intendencia, ahora pasó a la Intendencia. ¿Sí? A la Intendencia. Sí, volvió a la los Intendencia. usuarios Volvió de a ACE. la División Salud. ¿Sí? Es para usuarios de ACE y bueno, sí, es para usuarios de ACE en general. Ese policlínico lo que hace es enseñar el cepillado, promover los controles de salud, o sea, no espera a que esté la carie para actuar, es actuar sobre el diente que está sano. Nosotros cuando trabajamos en ese policlínico promovíamos de que fueran las mamás con los bebés,
para empezar en ese momento ya a trabajar, a que el niño se acostumbrara a todo lo que era la higiene bucal y que se acostumbrara también a que un médico estuviera en su boca, ¿no? Eso es importantísimo para que le pierdan el miedo. Claro. Ayer justo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que en una entrevista en Informativo Sarandí que aumentaron 6.000 pacientes más por mes para atender la demanda en salud mental, aunque reconoce que hay una demanda de 19.000 consultas de psiquiatría atrasadas. Bueno, ¿para ustedes? En la zona nuestra no. Y por ejemplo en Artigas tampoco hay un psiquiatra, porque nosotros andamos recorriendo todo el país. Digo, tenemos la red de municipios y comunidades saludables, que durante toda la pandemia ha sido un paraguas en el cual nosotros somos un movimiento de salud con base educativa o un movimiento educativo con base de salud, porque tratamos de evitar que la gente se enferme, que cambie de hábitos y bueno, y también como queremos ser sujetos de derecho, en algún momento estábamos en la JUNASA decidiendo cómo se utilizaba la cantidad de plata que el Ministerio de Salud con su rectoría distribuye. ¿Y no hay distribución para el Cerro? Ustedes dicen que no hay psiquiatra, no hay recursos para salud mental en el Cerro. El tema, además de la falta de recursos, o sea, de que esos recursos se destinan al hospital, el otro tema es también que los especialistas no soportan mucho tiempo en el territorio. ¿Cuál es el problema? Digo, la cantidad grave de problemas que existen y la falta de recursos que ellos tienen. Entonces, digo, o sea, el síndrome del burnout, del quemado. Del quemado. Digo, o sea, una persona que se enfrenta a una cantidad enorme de dificultades y que no tiene elementos como para solucionarlo, no soporta mucho. Y ese es el problema que tenemos nosotros también en el Cerro. Digo, o sea, existen una cantidad de especialistas que empiezan a trabajar y al poco tiempo renuncian porque no se puede. El tema de psiquiatría, por más que tuviéramos psiquiatras, en 12 minutos, que es lo que un psiquiatra tiene que disponer de tiempo para atender a cada usuario, ¿qué se puede hacer? O sea, lo único que se puede hacer es mirar la problemática e indicar algún medicamento que le ayude a aliviar el sufrimiento, pero eso no cambia la realidad de la persona. En cuanto a los medicamentos, porque en algún momento hubo falta de medicamentos, ¿sigue existiendo esa situación de falta de medicamentos? ¿Algunos medicamentos que eran básicos? Sí, falta hasta paracetamol a veces. Y faltan medicamentos psiquiátricos, faltan muchísimos, digo, o sea, entonces digo, o sea, se ha transformado en un problema endémico y se ha transformado en un problema también que cuesta mucho la información de eso, ¿no? O sea, hay información disonante, un día se dice que hay, al otro día aparece una lista de medicamentos que no están en la farmacia. Entonces, ¿Y qué dicen cuando, por ejemplo, se inaugura el hospital y dicen, bueno, los usuarios no quieren o critican el hospital? En realidad, nosotros como que somos activistas de salud. Por lo general la gente asocia salud a tener un hospital en la puerta de la casa. Lo que tendría que tener muy cerca de la casa es las policlínicas, porque son los que evitan la enfermedad. Y en todas las bibliotecas no se permite, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud habla de atención primaria de salud y habla de trabajar sobre los factores de riesgo. O sea, si yo cruzo la calle con luz roja, es un riesgo. Si rengueo, el riesgo aumenta. Si tengo problemas de visión, es mayor. Claro. Luego puede venir el accidente y la secuela que hay que rehabilitar. De eso se trata, de prevenir y evitar el riesgo. O sea, no tengo salud si no tengo trabajo, no tengo salud si no tengo vivienda, si no tengo educación, si no tengo alimentación correcta, si no hago ejercicio físico, etc. Tenemos que ir cerrando. Ustedes además como usuarios organizaron este congreso de salud Pablo Carlevaro, ¿no? Que se hizo en la Intendencia de Montevideo con una asistencia realmente impresionante. Si tuvieran que decir qué es lo que están requiriendo, además de todo lo que me han dicho, una frase final.
Más trabajo en primer nivel de atención, más trabajo en políticas, más prevención, más promoción de la salud. Digo, o sea, en el tema de alimentación, por ejemplo, digo, en todos esos temas, digo, es necesario promover la salud. La salud no requiere de médicos para recuperarla cuando estamos nosotros para defenderla, ¿no? Digo, o sea, ¿Se sienten abandonados ahí? sí. Y solo un 20% de los niños van a un centro educativo. Falta un 80%, que en el país hay 32.000 niños que no tienen posibilidad. Por eso cuando copian modelos educativos de otros países no tienen en cuenta que esos países que están copiando tienen el 100% de los niños contenidos, en los cuales son escuela para padres también, o sea que trabaja el niño, su familia y la comunidad. Y justamente hicimos un documental que José Pedro Charlo lo hizo sin rubro, porque un poco... Tenemos que cerrar. Bien. Jorge Bentancor, Ricardo Larrañaga, un gusto que hayan estado aquí. Lamento que el tiempo siempre se hace corto. Agradecidos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de... Por favor.